Y ahora vamos a los Mythbusters de los cortocircuitos. Bien, a ver, vamos a empezar a hablar de algunas cositas que pueden ser muy dañinas. Por este tipo de aclaración, es que este módulo está planeado para ser obligatorio, ¿ok? Porque los técnicos que tienen más experiencia a veces hacen cagadas acá. Entonces, acá yo, por ejemplo, he dicho que es una línea que mido con mi multímetro en escala de ohmios y entre el positivo y tierra tengo, por ejemplo, un ohm. Listo, detecté que acá hay un corto. Entonces, les dije en el video anterior que trabajemos inyectando un volt y un ampere, que de hecho podrían empezar solo con 500 miliamperios, ¿ok? Cristian, ¿por qué no le puedo inyectar 5 amperios? Así que caliente lo que tenga que calentar y a la miércoles. Bueno, ¿qué pasa? Yo no soy partidario de ese tipo de práctica, porque lo que puede ocurrir es que el componente levante más temperatura de la que nosotros estamos esperando, ¿bien? Y que literalmente, si estamos hablando de un capacitor, a veces un capacitorcito chico que se puso en corto o algo así, literal se prenda fuego, literal te haga un agujero en la placa, ¿bien? Entonces, si eso ocurre, vas a tener otro problema. ¿Por qué? Porque vas a tener que quitar el componente que se puso en corto y después vas a tener que reconstruir a veces, raspar la pista, se te puso en corto entre una capa y otra, se te dañó una pista, tenés que hacer puentes, etc. Entonces no lo recomiendo. Otro riesgo que corres es que este componente, que es un VGA, por ejemplo, este chipset, tiene sus terminales de alimentación en su parte inferior. En el momento que le inyectas ese 1 volt con 5 amperios de corriente, si querés hacerlo, ¿qué te va a pasar? Corres el riesgo de carbonizar estas pistas que están abajo del integrado. Entonces, vas a ver que el integrado levanta temperatura y decís, ah, es este integrado, ¿ok? Este VGA en este caso. Cuando lo levantás, a veces esos pads se te vuelan. A veces esos pads hasta se te carbonizan. Y a veces puedes tener un agujero abajo del integrado, que lo ocasionaste vos, por bruto, por mandarle corriente a lo pavote. Entonces, hay muchos casos, está bien, en esto hay muchos técnicos que tienen experiencia y que trabajan con sus corrientes y saben cómo manejarlo. No voy a darle una cátedra a un técnico de 20 años de experiencia. Hay maneras de evitar catástrofes aún trabajando con corrientes altas, pero como yo no quiero problemas en mi vida, les digo, trabajen con corrientes bajas, ¿ok? Trabajen con corrientes bajas, trabajen con 500 miliamperios, 1 ampere. Solo vamos a levantar esa corriente si absolutamente nada calienta o si nada consume. Ya vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Si nada consume vamos a tener que trabajar con otras tensiones. Pero bueno, no se apuren. Lo primero es corrientes bajas. Solo vamos a trabajar con corrientes bajas. Bien, así se empieza la búsqueda de un corto. ¿Para qué? Para estar seguros. Cuando ustedes ya hayan encontrado 250 cortocircuitos en su vida y no reniegan más con los cortos y no les quedan más dudas en la detección de cortos, cuando aprendan todo lo que tengo para compartir con ustedes sobre detección de cortos y fugas, hagan lo que quieran. Después no me vengan con problemas. No, porque mirá, se me carbonizó acá, se me hizo un agujero. Problema de ustedes. Bien. De hecho, mucho mejor que en los cursos presenciales, porque en los presenciales, si le meten 5 amperios, después me la traen a la mesa. Uy, Cristian, mira lo que pasó. ¿Me entendés? Acá va a ser problema de cada uno. Bien. Pero al inicio, al menos, hasta que yo termine de compartir lo que tengo que compartir con ustedes, trabajen solamente con algunos pocos 500 miliamperios, poca corriente, 1 ampere, y solo se va subiendo la corriente sin nada, absolutamente nada caliente, y se va subiendo muy de a poco. ¿Ok? Entre medio de todo esto también les voy a mencionar la famosa técnica de la short killer. La short killer, por si alguno tiene duda, por si la escuchan hablar, por si ya la han aplicado, se basa en mandarle una corriente bruta, por ejemplo, 20 amperios. Existen fuentes de alimentación capaces de mandarte 20 amperios. Algunas para uso general y otras son unas fuentes de alimentación pequeñitas destinadas solamente a detección de cortos. Bien, te manda 20 amperios así, cachetada. ¡Pa! ¡Pa! Que reviente lo que tenga que reventar.
Eso lo que ocasiona es que si este capacitor está en corto, circula por él tanta corriente que literalmente, ¡boom!, explota. Una vez que él explota, él deja de ser un capacitor y pasa a ser un pedazo de lo que sobró y otro pedazo de lo que sobró, y acá en el medio donde estaba el corto ya no existe nada, porque él literalmente hace un ruidito bajo, hace ¡pip! Listo, se fue el capacitor, explotó. Cuando mirás, si encontrás el capacitor que explotó, porque a veces puede estar abajo de un blindaje, lo que sea, pero si encontrás el capacitor que explotó, vas a ver que quedó un agujero negro ahí. Si tuviste suerte, no se hizo un corto entre placas ni nada, simplemente le diste tanta corriente a un componente en corto que lo explotaste sin daños mayores. Esa es la técnica llamada short killer. Short killer. No la aplico y no la recomiendo. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo de que ese componente, cuando explote, te haga un agujero en la pista. Bien. Por último, vamos a hablar de tensión. Tensión. Esta línea, por ejemplo, es de 3.3 voltios. Cristian, tengo que encontrar el corto. ¿Cuánta tensión le inyecto? 1 volt. Cristian, ¿le puedo inyectar 3.3 voltios? No. ¿Por qué no? Ya vamos a ver más adelante que si nosotros le inyectamos una tensión superior a 1 volt, esa tensión puede llegar a fugarse y dañar algo. Entonces, trabajen siempre con 1 volt. ¿Ok? Va a ser lo suficiente para poder, si miran los videos que vienen, si miran todas las técnicas que les vamos a compartir, van a ver que 1 volt, en la inmensa mayoría de los casos, va a ser lo suficiente para poder encontrar el corto. ¿Ok? Entonces podemos empezar con 1 volt. Cristian, vos sabés que yo tengo una técnica donde en la línea de 3.3 volts, si nada calienta, le puedo inyectar 5. ¿Por qué? Porque supongamos que este capacitor está en corto, entonces por más que yo inyecte 5, toda la corriente circula por él y entonces los demás componentes están a salvo. Sí, electrónicamente hablando es bastante correcto eso cuando nosotros estamos trabajando con un corto machazo, un corto 0 ohmios, ¿bien? Entonces este componente, que no sé cuál es, no, es una incógnita para mí, pero este componente se transformó en un cable a tierra y cuando yo inyecto 5 voltios, por más que sea una línea de 3, todas las cargas van a circular por ese componente, haciendo con que él caliente y los demás componentes no van a sufrir. ¿Es un hecho? Sí, sí, es un hecho, pero ¿por qué no la recomiendo para nada? Y si trabajas con ese tipo de técnica, te recomiendo que dejes de hacerlo a partir de ya, porque ha ocurrido más de una vez que el componente explota. El componente se abre. Entonces ese capacitor que estaba en corto, le mandás los 5 voltios y de repente le hace ¡pif! Y si todavía estás inyectando 5 voltios, ¿qué va a pasar? Los 5 voltios van para acá, los 5 voltios van para acá, porque el componente que estaba en corto chupándose toda esa corriente que le estabas mandando y esos 5 voltios, en realidad ahora, en el momento que lo inyectás, él se come todo. De repente, ¡paf! Me abrí. En ese momento ya empieza a circular corriente para otros componentes y vos le estás mandando 5 voltios a una línea de 3. ¿Qué hiciste? Rompiste. Rompiste. Entonces, el riesgo que hay de inyectarle una tensión superior al valor nominal de la línea es altísimo. Si haces ese tipo de cosas, deja de hacerla ya, es mi recomendación. Ojo, no critico, vuelvo a decir, el que tenga 20 años sacando corto, que lo haga como quiera, pero no lo recomiendo, no lo recomiendo. Vuelvo a decir, nosotros vamos a trabajar con 1 volt y vamos a empezar con corrientes de unos 500 miliamperios a 1 ampere. Para empezar, está más que bien para empezar a buscar un cortocircuito. Ya vamos a compartir con ustedes las técnicas que aplicamos para encontrar cortos y fugas de esa manera. ¿Ok? Espero que haber aclarado algunas dudas, principalmente a aquellos que ya tienen experiencia y principalmente a aquellos que ya tienen costumbres que yo considero no recomendables. ¿Ok? ¿Mucha corriente? No. ¿Sobrepasar la tensión nominal? No. De hecho, trabajar con menos de la tensión nominal, ese es el objetivo que nosotros vamos a llevar de acá adelante. Bien, electrónica básica, de básica no tiene nada. Si saltamos esto, vamos a terminar quemando procesadores. Sigamos.